Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mire que quería consultarle sobre la clase anterior. Sí. Si la va a subir a la plataforma. Es que la está, ya la subió. Vi que la verdad dije, no, ahorita no recuerdo cuál fue la última, pero puede ser que no la haya subido todavía. Sí, porque yo no pude entrar por otros problemas de energía. Y como ya es lo del curso del programita. El software. Sí, entonces el software, entonces me perdí esa información. Sí, solo voy a comprobar. A ver cuál fue la última que subí. Tercer parcial. Cierto, sí. Sí, solo está Cierto, no está. Bueno, voy a quedarme subiéndolo después de la clase. Voy a comenzar a proyectar. Bueno, realmente, hoy es la última clase del periodo, realmente, en caso de refrigeración. Solo tendríamos después, ¿qué tendríamos pendiente? Bueno, tengo que ponerle la nota de aquí a mañana del segundo parcial. Hay un par de compañeros que tengo que me enviaron examen por correo, los procedimientos, entonces en la plataforma ahorita no los tengo con la nota completa. Tengo que actualizar estos dos, creo que son dos compañeros. ¿Qué más? Bueno, de ahí queda reposición. No creo que sea reposición. Y el proyecto, pues, a menos que pase algo catastrófico en el proyecto, pero creo que a todo va a ir bien. Bueno, sí. Para confirmar la fecha de entrega del proyecto. ¿Qué fecha? Espérenme, voy a entrar a la plataforma. Porque yo puse, solo quiero ver qué fecha le puse. 30 de abril. Estos son los archivos. Para subir los proyectos, informe de exposición. 30 de abril. Solamente que yo les pedía de que si tratáramos de no esperar hasta el mero 30, si pudiese ser en el transcurso de la semana del 26 en adelante, porque son 6 grupos más otros 6 de bombas, serían 12 proyectos de exposición que tendría que revisar en el fin de semana. Entonces, si pudiese ser antes, mucho mejor. Pero sí tenemos, ¿sí? Discúlpeme, la forma de evaluación, ingeniero, siempre video pregrabado o también en vivo, ¿verdad? Si quieren en vivo está bien, pero también está la opción del video pregrabado. Ok, muchas gracias. Que estaba en duda con esa información. Gracias, ingeniero. Okay. Sí, de ahí hasta el 30 de abril para eso. Bien, vamos a ver, sí, a terminar lo del software. El software pues es de un fabricante que se llama Danfoss y bueno, si lo han intentado usar y como vimos en la primera clase, pues hace referencia en algunas partes pues a sus equipos, pues es lo que hacen muchos fabricantes al desarrollar una herramienta, pues tratan de que los cálculos que cualquiera haga vaya orientado a usar sus equipos. Entonces, en la página de Danfoss están los modelos de, sobre todo, más de condensadores, por si necesitamos, pues, buscar más información sobre los equipos que menciona el software en alguna de las partes. Entonces, está en la página danfoss.com. Ahí están las opciones de poder entrar a ver los productos que tienen ellos. No solo tienen condensadores, también tienen accesorios, tienen repuestos, tienen bastantes. Bueno, aquí está el menú de todo lo que pueden tener. Incluso tienen soluciones eléctricas, soluciones para climatización, soluciones para refrigeración, arrancadores, controladores, tienen por ahí bastante. Entonces, bueno, pues la parte de nosotros es esta parte de acá, donde está la parte de compresores, válvulas, controles electrónicos, condensadores, sensores, switch.
filtros, intercambiadores de calor, monitoreo, equipos de monitoreo. Y bueno, entonces ahí está la disponibilidad de la página para poder navegar más, no solo para el proyecto, sino para si queremos dedicarnos a esta área de la refrigeración. Bueno, entonces voy a abrir el software para ver por dónde fue que nos habíamos quedado. Creo que hemos visto la parte, habíamos hasta calculado un cuarto frío. Ah, bueno, se me ha olvidado mencionar que lastimosamente el software tiene una limitante a la capacidad de los equipos que se pueden seleccionar. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuarto frío creo que nos daba alrededor de 8 toneladas, pero el catálogo de productos del software de condensadores da aproximadamente hasta 3.3. Entonces, al menos manejar esa capacidad con un solo equipo no lo vamos a poder seleccionar con el software, sino que lo que teníamos que hacer pues es fraccionarlo, esas 8 toneladas de refrigeración 3.3 tendría que ser en 3 equipos. 3 equipos. Tres equipos, entonces eso sería la situación. Entonces es posible que cuando corramos y si nuestra carga de refrigeración nos da más de 4, el software nos diga que no hay condensador que pueda seleccionar, pero siempre va a ser el cálculo, siempre va a ser la selección de la carga térmica del cuarto frío y el análisis ciclométrico, el análisis termodinámico de los datos del circuito de refrigeración siempre lo va a hacer. Pero lo que vamos a tener que hacer es seleccionar un equipo de menor capacidad, pero tener pendiente que si seleccionamos una por así decirlo, de 3 toneladas, vamos a tener que poner 3 de 3 toneladas para lograr cubrir las 8.4, 8.6 toneladas que nos dio en nuestro cálculo. Bien, esta parte. Solamente que yo no sé si fue que no le di guardar, pero voy a tener que volver a ingresar los datos que hicimos con el ejemplo, porque no le encontré el archivo, la verdad, y no recuerdo si fue que no le di guardar o lo borré en algún momento que limpié el escritorio de la computadora. Entonces, solo permítanme volver a meter los datos, así pues aprovechamos para que quien no estuvo en la clase anterior repase un poco. Teníamos aquí la parte de los datos, íbamos a ingresar las dimensiones del cuarto frío que tenía 32 pies de largo, tenía 14 pies de ancho, 10 pies de alto. Luego las condiciones de la cámara, habíamos dejado 28 para hacer la prueba de que el software me calculara congelamiento, aunque el software me recomienda que no considere que el cuarto frío se va a encargar de congelar el producto, sino que el producto ya venga congelado y el cuarto frío se encargue solo de mantenerlo congelado. Aquí lo habíamos dejado en 70, aquí en 18. Creo que el maíz tenía la duda si era fruta o vegetal, lo había dejado en fruta. Aquí eran 10,000 libras. Habíamos dicho que llegaba a 70 grados y creo que el almacenamiento constante era de 30,000 libras. Aquí eran 90 grados, 60% humedad relativa y voy a dejarlo con la primera opción de que fuese apertura regular. Y aquí creo que era poliestireno de 4 pulgadas. Los alrededores, nuevamente, 90 grados y 60 humedad antes del suelo, no me he fijado. Bueno, pues estamos considerando que el suelo está suficientemente aislado. Aquí voy a dejar unos 100 watts. Voy a dejar 4 horas equivalentes por día de las personas. Creo que hemos llegado hasta aquí. Le habíamos dado a correr al sistema. Bueno, aquí donde me dice que no se dimensionan para congelar los productos, sino que lo más recomendado es que el transporte donde venga el producto ya venga congelado y no forzar al cuarto frío que se encargue de agarrar un producto, digamos, casi a temperatura ambiente y que se encargue de enfriarlo, congelarlo y seguirlo enfriando, porque eso sobredimensiona el equipo. Ya lo vimos cuando hicimos la prueba. Si yo considero una temperatura donde no hay que congelar, pues el equipo caía a menos de la mitad. Pero cuando yo incluyo una temperatura de congelamiento y aquí en la temperatura de llegada yo incluyo que viene a temperatura fresca, se incrementó, creo que hicimos una prueba como de 2 toneladas a 8 toneladas.
solo por decirle al sistema que el cuarto frío se encargue de congelar. Entonces, esa es una de las situaciones. Bien, esta parte la habíamos saltado porque lo que queríamos era solamente calcular carga. Aquí hay 3 gamas de productos que obviamente pues es del software, es del fabricante Danfoss, que son las que yo mencioné, que si queremos saber más de estos equipos, pues nos vamos a la página del fabricante y aquí pues están bueno, serie óptima, le dice el fabricante a sus equipos, simplemente así decidió llamarlos. Por alguna razón, pues decidieron llamarlo óptima, con sus varias versiones, obviamente relacionadas a la capacidad que puede manejar cada una. Entonces, digamos que vamos a probar con esta. Bueno, al final nos daba más de 8 toneladas. No me va a seleccionar ni uno porque ninguna de estas 3 maneja hasta 8 toneladas. Creo, parece que hasta 3.3 es el máximo. Vamos a seleccionar aquí refrigerante 404. Ahí pues solo, al menos para esta gama, solo me da 2 opciones de refrigerante 404. Aquí la región, pues esto hace referencia a que si yo cuando selecciono la región, me va a ubicar los equipos que son comerciales para esa región por parte de este fabricante. No voy a seleccionar una región europea porque él me va a lanzar productos que comercializan en Europa. Y puede haber un problema cuando yo le diga al fabricante que me cotice ese equipo porque estoy seleccionando un equipo que no es comercial para América Latina. Entonces mejor seleccionamos aquí el área correspondiente a la cual nosotros estamos. Damos siguiente. Aquí yo puedo seleccionar qué tipo de válvula de expansión quiero. Puedo tener válvula de expansión electrónica o al menos la que yo conozco, la que yo más conozco porque es con la que estoy más relacionado, la válvula de expansión termostática. Voy a dejar la válvula termostática. Bueno, la voy a dejar de latón. También puede ser todo el cuerpo acero inoxidable. La voy a dejar de latón. Y aquí, pues, esto es solamente la norma de soldadura. Pues, manejamos más el ANSI. El otro es norma DIN. ANSI. Es como una relación entre, una es para manejar las dimensiones en sistema inglés, el otro me lo va a manejar en milímetros. Entonces, dejo esa selección, le doy siguiente. Bueno, por algún dato que yo ingresé, pero ahorita me está calculando 7.6 toneladas de refrigeración. Igual, la capacidad de los equipos que tiene disponible este software hasta 3.30, al final no me va a seleccionar. Ahora bien, aquí me da un resumen de las capacidades, me da un resumen de las temperaturas, del subenfriamiento. Subenfriamiento me está diciendo que me recomienda mantenerme en 5.4, que el sobrecalentamiento me recomienda que sea un 11.7. Eso pues, sobrecalentamiento, subenfriamiento, ya lo manejamos desde el primer parcial. Y aquí yo le digo qué distancia hay entre el condensador y el evaporador. Distancia en ruta de cobre. Ya sea que sea completamente horizontal o hayan tramos verticales, pues va a ser la sumatoria total de esa distancia, a la horizontal más la vertical. Porque esa distancia es la que utiliza para calcular las pérdidas por fricción, la caída de presión, así como vimos en el segundo parcial cuando calculamos los diámetros, que dependíamos de que para esa distancia la caída de presión no sea tal que me produzca más de 2 grados Fahrenheit de cambio en la temperatura. Vamos a suponer que nuestros equipos van a estar separados 20 pies. 3 pies, pues eso significaría que el condensador debería estar inmediatamente atrás del evaporador. Pero vamos a decir que está a 20 pies, un poquito más retirado, aproximadamente 6 metros entre ellos. Vamos a seleccionar. Vamos a esperar que cargue un poco. Bien, y esto es lo que nos habilita. Aquí, si lo ven, me tira en blanco y negro una X, pues es por lo que mencionábamos que no me selecciona condensador por la situación que hablábamos de la capacidad. Ya vamos a ver que yo lo podría cambiar, pero igual, aunque yo lo pueda cambiar, no voy a encontrar un equipo que me maneje 7 toneladas, al menos con este fabricante. Después voy a hacer la prueba con datos menores para que veamos que ahí sí voy a poder seleccionarlo. Bien, entonces me da esta hoja de resultados. Aquí, ¿qué es lo que me da?
me da las dos líneas principales, la línea de líquido y me da la línea de aspiración. Por acá me dan un pequeño resumen de los resultados. Sobre todo me interesa la capacidad de refrigeración, 7.66 toneladas de refrigeración. Y vemos aquí varias columnas. Estos son accesorios que el software me seleccionó para mis condiciones de trabajo. ¿Qué condición de trabajo? Pues la capacidad de refrigeración y las longitudes que yo puse, más condiciones ambientales. Y me dice que para la línea de líquido, entre el condensador y el evaporador, utilice una tubería de 3/4 de diámetro para poder conectar esta válvula. La válvula pues tiene diferente diámetro que la tubería, entonces me recomienda que coloque bueno, expansor. Al final es un reductor, solo que puesto al revés. Me recomienda este modelo de válvula de expansión y luego un distribuidor que es el que ya va a conectarse al serpentín del evaporador. Entonces me da ese listado de accesorios. Ya vemos que al menos en este punto no necesitamos navegar en los catálogos de esos accesorios, pero sí con el tiempo y con la práctica uno podría ir ganando experiencia y poder seleccionar uno individualmente cada uno de ellos. Pero en este caso, pues el software me va guiando. Otros datos que me da es la pérdida que produce cada uno de estos accesorios. La pérdida de presión. Solo la tubería pierde 0.36. Luego la válvula de expansión, pues la válvula de expansión, eso es lo que provoca una caída drástica, produce 131.9 PSI de caída. Eso es porque esa es su función, no es que sea un dato erróneo, esa es su función. Entonces, esa es la caída que me da el software. ¿Cuánto se traduce en caída? Esta caída de presión, ¿cuánto se traduce en caída de saturación? Pues aquí está, la caída por fricción en tubería de 0.36 PSI me produce un 0.1 grado Fahrenheit, equivalente a 0.1. La válvula de expansión, en sí su función, bueno, controla el flujo y otras funciones que tiene, pero una función muy principal es provocar una caída tal que pueda bajar la temperatura de la temperatura del condensador a la temperatura del evaporador y pueda darse el intercambio de calor. Y esa caída que me está produciendo la válvula de expansión equivalente en grados Fahrenheit son 64.3 grados Fahrenheit. Eso pues para lograr llegar a la temperatura del evaporador. Luego otros datos como velocidades del flujo. Bueno, resultados me dicen que están un chequeo de la selección de esos accesorios, pues obviamente lo hizo el software, pues van a estar buenos, deberían estar buenos. Eso en cuanto a la línea de líquido, también lo mismo para la línea de aspiración, la línea de gas, pero aquí pues lo que tenemos son tuberías, nada más. Tenemos los mismos 20 pies, deberían ser los mismos pies de líquido, la misma pies de gas o de succión, aquí le llaman línea de aspiración. Caída de presión total, 0.27, uy, no sé qué, ahí está, 0.27 PSI, que se traduce en 0.2 grados Fahrenheit equivalente, y una velocidad de 30.95 pies por segundo. Y eso es lo que va al compresor. Entonces, estos son los resultados. Aquí ya me dan los diámetros de conexión, diámetros de la tubería, que es lo que nosotros calculamos en su momento a mano. Y bien, estos son los resultados. Ahora, ¿cómo puedo ver esos resultados? ¿O qué es lo que yo ocuparía cuando desarrollo un proyecto y quiero validar los resultados a un cliente, a un proveedor, al mismo fabricante o a un supervisor? Entonces, nosotros generamos una memoria de cálculo, o sí, una memoria de cálculo, o una data técnica, o un informe en este caso. Entonces, nosotros, después de que hicimos todo ese procedimiento, nos vamos aquí donde dice informe. Donde dice informe. Esto no lo navegamos la última vez porque no habíamos hecho ninguna selección, entonces nos aparecían deshabilitados. Ahora, como ya hicimos una selección, ya me habilita la viñeta de informes, puedo venirme a previsualizarlos. En sí el informe pues es un PDF, puede ser un PDF donde me resume toda la información que yo quiero que me muestre, o toda la información que yo quiero para saber qué condiciones usé
Si esto es un año después, yo regreso a mi proyecto, quiero saber qué condiciones usé, qué características usé, qué selección de equipos usé, qué tamaño de cuartos fríos el que usé para seleccionar la carga de refrigeración. Entonces tenemos este pequeño reporte. ¿Qué datos me tira? Pues me tira la información del proyecto, clase de refrigeración. Bueno, no lo escribí, no sé de dónde me lo está jalando, de seguro por default. La fecha, bueno, aplicaciones, como no seleccionamos una aplicación específica, me está tirando todas las aplicaciones. Y me selecciona primero, no, mejor dicho, me da un resumen de temperaturas y capacidad de refrigeración que yo necesito. Yo necesito 7.66 toneladas de refrigeración. Luego la selección, perdón, del condensador. Aquí es donde sí este cuadro no sería el correcto porque no me seleccionó realmente, no me recomendó ni uno porque no dan sus capacidades. Siempre me da este modelo, pero si nos vemos aquí, dice el modelo del compresor, pero nos vamos donde dice capacidad de refrigeración. Dice 3.62 o 3.63, digamos. Pero no es la capacidad que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo pongo este condensador, pero yo necesito 7.66, yo le estaría diciendo que solo voy a cumplir con el 47.3 de la capacidad que yo necesito. Coincidencia, yo le estaría diciendo que la coincidencia va a ser de 47.3, pero en la aplicación que nosotros estamos usando no vale la parte de coincidencia y yo no estaría ni proporcionando ni la mitad de la capacidad que yo necesito. Entonces yo tendría un sistema subdimensionado. ¿Qué podría hacer? Este mismo equipo yo podría poner dos. Digamos que a mí me dio 7.6. Y la capacidad de refrigeración de este equipo es 3.6. Si yo coloco 2, yo tendría 7.2 de capacidad total. Y 7.2 versus 7.66 es un 94%. Y si nosotros vemos aquí, aquí me dice que sí podría mantener un nivel de coincidencia mínimo de 90. Y si yo pongo 2, tengo un nivel de coincidencia de 94%. Entonces, podría estar bien seleccionar dos equipos de esa capacidad. Entonces, cuando hiciésemos el cuadro de equipos, nuestra capacidad requerida es 7.66, pero lo cumpliría con dos equipos condensadores de este modelo y con todas estas características que están acá. Me imagino que posiblemente alguien ya vio la parte de la frecuencia y la parte de la ambientación eléctrica. Obviamente, estas no son las características nuestras en nuestro medio. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo los puedo cambiar. Luego tenemos otras temperaturas por ahí. Temperatura de condensación. Bien, esa es la parte de información del condensador. Luego tenemos las características de termodinámica de nuestro sistema, las temperaturas, el flujo másico, el tipo de refrigerante que seleccionamos, la caída de presión, o mejor dicho, la presión de evaporación o presión de saturación en el evaporador. Temperaturas de recalentamiento, temperaturas de enfriamiento, la capacidad de refrigeración del equipo que yo seleccioné, que sería 3.6. Presión de condensación o presión en el condensador, 331.6 PSI. Caída de presión total, 273.4 PSI. ¿Qué más tendríamos? Aquí viene la parte de las tuberías, la longitud de las tuberías, caída de presión individual por accesorio. O sea, lo que vimos en aquella tabla me lo vuelve a resumir aquí, solo que en otra configuración. Tenemos la válvula de expansión, tenemos el distribuidor. Luego tenemos la línea de aspiración. Ahí solo teníamos el diámetro de la tubería. Entonces me vuelve a evaluar mi parte termodinámica en base al equipo que me seleccionó, que es 3.6, recordando que si este fuese mi proyecto, yo tendría que seleccionar dos para cumplir con la capacidad. Y esos dos equipos yo los tendría que seleccionar con estos diámetros de tubería. Una 5 octavos para la de gas y 3
cuartos, creo. Sí, 3/4 para la línea líquida. Esa sería la bific. Bueno, ahora que recuerdo, creo que esa era la intención del ejemplo, dividirlo en dos. Sí. Entonces, estos dos equipos que yo tengo aquí serían de esta capacidad 3.63 que me dio el software. Bueno, por algún lado, aquí está 3.63, sería cada uno de estos, bueno, el condensador. El equipo me selecciona, el software me selecciona condensador y compresores. Para el evaporador, ahí sí tengo que irme a los catálogos del fabricante. El software no me selecciona evaporador, solo la parte del condensador y los accesorios en la línea de tubería. El evaporador sí es un proceso que yo tendría que irme mejor al fabricante y buscar un evaporador. Bueno, ¿qué más? Más adelante, línea de aspiración, ya la hemos visto. Aquí viene la parte de la cámara frigorífica o el cuarto frío. ¿Qué datos utilicé? Capacidades, bueno, resultados, mejor dicho. Luego, un resumen de cuánto calor genera cada uno de los puntos que generan transmisión de calor. La parte por transmisión por paredes, infiltraciones. Bueno, aquí se considera también el descarche necesario, la capacidad que se requiere para producir el descarche. Ventiladores, personas, productos. Sí, que por respiración, no es porque no me está tirando por respiración, productos por enfriamiento del producto 6.7. Condiciones de la cámara, las temperaturas que nosotros ingresamos, la humedad, horas de operación, las dimensiones físicas, el producto en sí, y las humedades, transferencia de calor por pared, bueno, desglosado, espesor de pared, temperatura ambiente nuevamente, cargas adicionales. Entonces, aquí está todo el resumen de los cálculos que yo hice. Ahora bien, por esta parte, en la parte izquierda, donde está este check, si nosotros le damos al símbolo de más, vemos que en el informe yo podría agregar más tablas, más información. Por ejemplo, yo puedo agregar, vamos a ver, el diagrama pH, la presión entalpía. Puedo agregar corriente, ER. ¿Qué más puedo? Bueno, vamos a dejarlos. Sí. Y le doy a actualizar. Vamos a ver qué me genera el diagrama, la campana que hemos visto desde termodinámica. Aquí está. Que este es pues el diagrama que hicimos en el primer parcial, donde ubicamos los procesos de cada uno de los aspectos del circuito de refrigeración. ¿Qué más? Sí, aquí podemos ver en qué punto quedó. Aquí logramos ver su enfriamiento, por aquí logramos ver el sobrecalentamiento, el sobrecalentamiento adicional que da el compresor, el proceso del condensador, del evaporador y el dispositivo de expansión, entalpía constante. Pues entalpía constante para el dispositivo de expansión. Y también para el compresor o el condensador me da una tabla de consumos eléctricos, corriente en amperios, dependiendo de la temperatura donde va a estar instalado el condensador, temperatura ambiente, y la temperatura del evaporador. Creo que el ejercicio, bueno, tendría que buscar, pero creo que dio entre 5 y 10. Esta es la temperatura de saturación, temperatura a la cual se está evaporando el refrigerante en el evaporador, valga la redundancia. Entonces, hacemos coincidir esa temperatura con la temperatura ambiente a la cual va a estar sometido el condensador. Digamos que San Pedro Sula debería andar como por los 99 grados Fahrenheit, casi 100 o como 38 grados centígrados. Sería la línea azul, entonces intersectamos esa temperatura con la línea azul y podemos estimar que el consumo en amperios, en carga pico, cuando esté más caliente va a ser poco más de 15 amperios para ese equipo. O lo podemos ver en tablas también. Otra información es el coeficiente o la eficiencia. En este caso, el ER, que al final es lo mismo,
cuánto logro enfriar en el evaporador versus el consumo en el compresor. Nada más que medido en BTU por watts. O sea, cuántos BTU extraigo del evaporador por cada watt consumido en el compresor. Entonces, esta eficiencia depende nuevamente de la temperatura de saturación en el evaporador. Vemos que estamos en un equipo al límite. Estamos con un equipo al límite, casi en el último punto de operación. Y también depende de las condiciones ambientales. Nuevamente, 99 en la línea azul, lo debemos intersectar. Más o menos va a tener un R bien bajo de 4. Va a tener un R bien bajo de 4. Bueno, es un valor bien bajo ese R. Aquí podemos notar que entre más caliente está el ambiente, más bajo me queda el R. De ahí pues que lo mejor para los condensadores es estar lo mejor ventilado posible. Si no le produzco buena ventilación, el ambiente alrededor se estanca el aire caliente y es el equivalente a tener temperatura ambiente más alta. Entonces empieza a bajar el R y el amperaje va a pasar lo contrario, va a empezar a aumentar hasta que llegue un momento que pues por protección el equipo se va a disparar. También va a involucrar que el compresor va a querer botar calor, pero como no puede, va a intentar elevar más la presión y se va a disparar por alta presión. Bien, quería ver un par de cosas más. Bueno, tenemos 8 minutos más. Inge, ¿Sí? buenas noches. No, solo comentario. También los equipos se disparan por alta presión cuando el equipo está sucio. Tanto También. el condensador. Sí, también se dispara porque intenta botar calor, pero no hay transferencia de calor por el sucio. Exactamente. Entonces inmediatamente suben las presiones y en algunas ocasiones eso también hace que se den fugas dentro de los sistemas. Sí. Ok, gracias. Ingeniero, Sí. la temperatura de evaporación que usted eligió, ¿la da el programa o la da el ejercicio? Nosotros lo Para hacer- calculamos con el ejercicio. Vamos a ver. En el ejercicio no dice temperatura de evaporación, pero lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Cuando decidíamos, uno, qué refrigerante usar y cuál es la temperatura de almacenamiento. Porque si recordamos el DT, que yo tengo que tener una temperatura de almacenamiento, pero esa temperatura tiene que tener cierto diferencial con la temperatura de saturación. Entonces, Ok. indirectamente está dado en el ejercicio, pero hay que hacer un proceso de cálculo. Mientras que el software nos hace olvidarnos de eso y él ya lo selecciona. Pero por eso es bueno siempre aprender a hacer todos los cálculos a mano y después a utilizar el software para saber de dónde vienen los cálculos del software. Vamos, los software pueden con todo, pero también nosotros deberíamos poder saber hacer los cálculos a mano. Bien, pregunta. Me hacen falta como unos 15 minutos. ¿Continuamos la clase mañana o sacrificamos 15 minutos más y terminamos todo hoy? Yo no puedo, Inge. Tengo clase de plantas ahorita a las 9. A las 9 clases. Sí. Yo también, ingeniero, tengo clase de planta. Ay, qué Ingeniero Eric, a las 9 clases. ya que van directo a dormir después de esa clase. A las 10 salen. Los exámenes son los buenos. A medianoche. No, entonces, mañana continuamos. Mañana, ¿sí? Lo que usted quiere que somos es este PDF en sí, porque yo lo intenté hacer, ¿verdad? Y lo guardaba, pero cuando entraba al programa no me abría lo que había trabajado. Sí, qué raro. Bueno, el PDF sí se genera, pero yo guardo el archivo y no sé por qué no me guardó lo que yo había hecho en la clase anterior. Exacto. Yo Entonces también yo me pasa pensé que es que no lo había guardado. Ah, ahí sí, entonces lo que va a tocar es que en lugar del archivo me suban el PDF. listo. Y aquí, en nombre del proyecto, ponen su nombre. Ejemplo, para que en el PDF salga al inicio el nombre de cada quien. Aquí. Bueno, ya se van a ir a clase, solo
intentemos Juan Matute. Y para que salga, le damos actualizar. Ahí está. Bueno, mal escrito, pero ahí está. Juan Matute. Entonces, eso mismo hagamos. En caso que el archivo no nos pueda guardar, entonces hagamos eso mismo, igual con el proyecto. Entonces, continuemos mañana. Va a ser bien corto mañana realmente, unos 15 o 20 minutos. Y nos vemos mañana. Listo, buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.